Ahora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora cuando estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM, quinto piso, Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en vivo y en directo por Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El doctor Mauricio Noreña Ospina, médico cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, un saludo muy especial a toda la audiencia hasta ahora, a toda la mesa de trabajo que nos acompaña y muchísimas gracias por esta oportunidad para tocar estos temas tan importantes para toda la ciudadanía. Reforma de salud, que ha estado en mucha discusión durante estos días. La Cámara de Representantes congelando proyectos. El presidente Petro dice los proyectos no se congelan y están ahí en ese... Sí, ha sido un tire y afloje. Pues ustedes vieron que durante el fin de semana se desató una polémica muy importante que, sea como sea, le afecta la legitimidad al gobierno hasta que no se dé claridad y pues no necesariamente... se trata ni de inventos de alguien, ni de oposición, sino que se trata de una realidad que ocurrió. Con base en esa realidad, el mismo presidente de la Cámara, el doctor David Racero, había sugerido que iba a congelar todos los proyectos de reforma. Aun cuando había dado esa instrucción, estaba programado para ayer a las 2 de la tarde, ayer martes a las 2 de la tarde, la discusión del proyecto. Y en últimas, a última hora ayer, se canceló esa discusión, pero se sacó como argumento que era que se cruzaba con el debate del Código Electoral, que también tenía que ser valorado en la plenaria de la Cámara, y se dieron muchas voces de rechazo porque evidentemente, como usted lo plantea, Álvaro, había un interés del gobierno y había una instrucción directa de que se debatiera el proyecto, pero no se dio, se programó para hoy a las 2 de la tarde. Yo sinceramente le digo, hay unas condiciones muy complejas. El día de ayer también se conoció una carta que firmaron 100 exministros académicos y líderes del sector. No solamente del sector salud, del sector económico, de los sectores sociales, entre ellos varios exministros de salud, de Hacienda, excandidatos presidenciales como Noemí Sanín, como directivas de diferentes instituciones y exdirectivos de reconocidas agremiaciones médicas, una misiva en la que se le pedía específicamente al señor presidente que congelara transitoriamente la discusión, que se realizara y que se convocara una mesa técnica, porque claramente existe una buena intención. O sea, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, cualquiera que haya vivido en Colombia en los últimos años sabe que el sistema necesita una reforma, sabe que necesitamos... Cualquiera que haya vivido en Colombia y cualquiera que haya tenido como única posibilidad de usar el sistema, porque es que muchos viven en Colombia, tienen la EPS, pero tienen la posibilidad de pagar salud prepagada, valga la expresión. Entonces, como que no siente tanto el rigor del sistema que nos agolpea, que nos afecta a quienes no pagamos prepagada, sino que solamente nos queda el sistema de salud en Colombia, el régimen del sistema. Ya sea el contributivo, el subsidiado. Sabemos lo que tenemos que durar 4 horas haciendo una fila para que nos autoricen, 6 horas para que reclamar los medicamentos, cuando son 4 y nos entregan 2, y entonces le dicen a uno, esté llamando, que es lo que indigna, esté llamando. ¿Cómo así que esté llamando? No solo indigna, es ilegal, Fermín. No, y es infame. Sí. Es infame. También, sobre todo las autorizaciones, eso de las autorizaciones también es una infamia. Entonces, los que tenemos ese rigor, necesitamos y vemos que hay que hacerle una reforma, pero urgente. Urgente, así pero es. sabes que, doctor, estoy de acuerdo que eso se debería congelar. Sí, claro, no, es que voy a decirte una cosa, Fermín, en primer lugar. Sacarlo de la campaña. Bienestar, mira, el bienestar, y eso pues yo lo he venido mencionando en varias oportunidades, la calidad de la atención, el mejoramiento de los servicios de salud, no deben ser ni de izquierda ni de derecha. Sí, no. O sea, el escenario de mejorar los servicios, un servicio tan relevante, mire, usted le pone 1 millón de pesos a una persona en una mano y tener salud por una semana en la otra,
e indiscutiblemente cualquiera se va a inclinar hacia el proceso de la salud, porque la salud no tiene precio. Lo que pasa, doctor Mauricio, es que acá en Colombia a veces priman más los intereses particulares que los colectivos. Si usted va a las democracias modernas, y le voy a poner un ejemplo muy reciente. Estados Unidos tiene una democracia moderna, donde hay gobierno y hay oposición, republicanos y demócratas. Ellos, por ejemplo, ponen siempre los intereses de la nación por encima de sus intereses particulares o intereses partidistas. El ejemplo más reciente lo vimos hace 2 semanas, cuando tomaron la decisión, ambos partidos, de aprobar el tema del incremento de la deuda. Sí. ¿Esto con qué fin? De que pues, realmente se pudiera pagar la deuda que se tenía pendiente, de intentar controlar la inflación, que de todas maneras pues, no es inatajable. Los españoles, por ejemplo, llegaron a tomar decisiones, y esto venía desde la dictadura de Franco, y estaban en una dictadura, y tomaron una decisión colectiva, y tuvo que ver con el tema tributario. Sacaron una reforma tributaria en donde todos los ciudadanos españoles deberían pagar. ¿Pero eso con qué fin? Con el fin de reactivar la economía, porque en la medida que la gente también tenga unos mayores ingresos, eso significa que más va a comprar la gente, y cuando la gente compra más, pues más producción se necesita, y si se necesita más producción, se necesitan más empleos. Y así fue que los españoles, estamos hablando de hace por lo menos 55 años, lograron salir adelante. Hoy por hoy, esa economía que llegó a ser la 8ª más próspera del mundo, se debilitó precisamente por las decisiones políticas de los últimos gobiernos, de los intereses particulares, y olvidaron eso. Aquí en Colombia, los partidos políticos, el gobierno nacional, tienen que entender que la salud es la vida de las personas y que prevalece ante cualquier decisión de carácter político, pero acá no. Acá van tomando de manera mezquina decisiones como las que, por ejemplo, tengo que sacar esto adelante a como dé lugar. Justamente, Germán, eso es lo que en diferentes programas, incluso con usted lo estuvimos discutiendo hace un par de programas, que se está viendo y se está evidenciando que infortunadamente ha sido una discusión más política que técnica. Más política y que se ha técnica, llevado gravísimo. esto incluso a que el presidente ha salido a pedirle a la gente que vaya a las calles hoy lo van a hacer. A solicitar una reforma. Entonces, yo les digo, se presentó esta reforma que estamos discutiendo y de la que hemos venido hablando desde hace un par de meses, se presentó el 13 de febrero del 2023. Y al día siguiente había unas marchas. De hecho, el acelere para presentarla el 13 de febrero y hacer un evento que costó 400 millones de pesos ahí en la plaza de Nariño, ahí en el palacio en la casa de Nariño. En ese evento costó 400 millones solamente para radicar la reforma. Bendito sea Dios, ¿cuántos hospitales se regocijarían recibiendo al menos el 10% de eso para pagar alguna deuda que tienen? Y 400 millones para radicar la reforma, para que al día siguiente de las marchas la gente dijera, arriba la reforma, arriba, arriba, arriba. Y usted les decía, conoce la reforma, ¿usted por qué está pidiendo? Ah, no, yo no sé, pero arriba, arriba, arriba. 400 millones ¿qué? Para llevar en la el gente, evento, ¿qué? en el evento. Por eso, para llevar la gente. No, todo lo que es la logística, todo lo que fue la logística. Las pantallas que instalaron. Todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Me imagino que para llevar a la gente, porque 400 millones de pesos para organizar un evento, tiene que ser que dieron los informes, yo me me estoy fundamentando en informes periodísticos, ¿cierto? En informes periodísticos de ese evento. Sí. El escenario, Fermín, el escenario, ya le estaba cambiando, yo le cambié el escenario tan complejo que se dio cuando la gente reclama en favor de una reforma y ni siquiera la ha leído, ni siquiera se da cuenta. Entonces, en ese momento usted le pregunta a la gente, ¿usted qué opina de la reforma a la salud? No, horrible. Y ya la leyó. No tengo ni idea, lo que he visto por televisión. O usted, incluso personas del gremio, usted les dice, ¿usted qué opina? La defiendo a toda costa, hay que reformar. ¿Usted ya leyó lo que va a pasar con nosotros? No tengo ni idea. Justamente esta semana me preguntaban, Mauricio, ¿cómo va a quedar la operatividad del sistema? O sea, ¿cómo vamos a quedar? Yo le dije, ese es el lío, no está claro. O sea, nosotros estamos pasando y no existen unas condiciones claras de una transición que la reforma prevé en 2 años y una transición de un sistema que existe y con muchas dificultades funciona. ¿Por qué? Porque lleva años
garantizando el derecho a la salud con grandes dificultades, pero ha funcionado en un porcentaje muy alto para muchos servicios con un plan de beneficios claro, y vamos a pasar a un sistema que no existe en ninguna parte del mundo, con unas condiciones estructurales inventadas en Colombia, en un proyecto que salió de la cabeza de alguien. Y eso es preocupante, porque cuando no existen los mismos firmantes, las 100 personas de la carta que les estaba comentando, que fue radicada, de 100 personas, de exministros y de toda esta cantidad de personas... Permítame, doctor Mauricio, les hago un comentario técnico por mi experiencia en el Congreso de la República, para que vayan mirando qué es lo que puede pasar. En el Congreso se sesiona basado en estratégicas. Ustedes escucharon antier al presidente de la Cámara, Rosero, decir que quedaban congeladas las reformas, ¿cierto? Pero al día siguiente, entonces, estaba ya programada la discusión en la plenaria. Ayer sucedió algo que ya lo pone a pensar a uno realmente qué es lo que va a pasar con las reformas. Y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Ayer se eligió el nuevo presidente del Senado por 44 días, Alexander López, y miren ustedes el tipo de elección. Tuvieron que ir a sacar 2 congresistas conservadores de la cafetería, traerlos y completar el quórum, y lo lograron elegir. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Estas reformas en el Congreso de la República, el gobierno juega con la ansiedad, con las ganas de los congresistas salir a receso, que en la calle le llaman vacaciones, para que ellos puedan votar a las carreras. Entonces son 3 reformas, quedan 5 o 6 días hábiles de esta legislatura, van a convocar a extras 10 días más, que esos 10 días pueden ser sábados, domingos también. Si quieren sesionar un domingo, el Congreso lo puede hacer, pero bueno, no creo que lo van a hacer, pero sí por lo menos lo harán en semana. Irá hasta el 30 porque son 10 días que pueden citar a extras. Y a lo último, son 3 reformas amontonadas que no han tenido la discusión. Digamos que la de salud, nadie puede alegar que es que no ha tenido socialización. No, a mí me parece que todo el mundo ha participado, los medios, en eso llevamos mucho rato, y la CPS, yo creo que todo el mundo ha hablado, y ayer se pronunciaron 140 expertos de la economía diciendo que, o sea que es lo mismo, van a terminar en lo mismo, porque el texto, el formato está ahí puesto, está puesto, es un tema político lo que estamos comentando ahora, lo que comentábamos ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a jugar contra el tiempo, contra el reloj de los congresistas con ganas de irse para la casa. Ahí es donde vienen los famosos pupitrazos, y ahí es donde se van a aprobar cosas que posiblemente pueden ser buenas para el sistema, otras tanto no lo serán, porque todo lo que se apruebe en el Congreso, por unanimidad, olvídense que muy difícilmente vi proyectos contar con una unanimidad total. Usted puede tener unanimidad incluso en el Congreso, pero en la calle no. Sí, en los sectores perjudicados o beneficiados no, porque en cada proyecto de ley, en cada reforma de la Constitución, Mauricio, siempre hablan conformes e inconformes. Sí, y ayer en una entrevista David Racero, justamente como pues, lo llamaron a preguntarle de algún medio nacional, porque que él propuso, congelemos las reformas en y ayer dijo que no, por ese problema de legitimidad que lo acabamos de mencionar acá. Hay un problema de legitimidad, vamos a dejar eso en stand-by. Y ahí mismo, pues él estaba intentando desmarcarse, porque en este momento para muchos el hecho de ser petrista en medio de tantos escándalos, pues como que se les está volviendo no les conviene mucho. Los verdes están tomando distancia. Él mismo estaba diciendo que él no era petrista, en varios medios lo dijo, y como para ser coherente con ese argumento que estaba esbozando, dijo que congelaba las reformas. Y ayer en un medio le preguntaron, ¿y qué pasa con la de salud? Dijo, en extras la sacamos. Dijo exactamente esas palabras. En extras, recuerde que Petro dijo, las reformas no se congelan. Las sacamos. Entonces yo digo, en extras las sacamos. Qué cosa, o sea, qué pensamiento tan complejo. Pero es que le faltan, recordarán, los 2 debates en Senado. Entonces, no, es que Mauricio, le falta, mire, le falta todavía plenaria de la Cámara. ¿Y dónde van la pensional y dónde van la laboral? Claro. Apenas inician su discusión. Pero esas, yo diría que esas creo que les va a tocar aplazar. La pensional, yo creo que tiene más reversa la crema dental cuando se la saca del tubo. O sea, yo veo que la reforma pensional en este momento tiene ya concertación. En buena parte, sí, en buen porcentaje, yo creo que sí. Y la laboral, yo creo que está más muerta que viva. O sea, yo veo la reforma laboral esa es muy delicada. Muy delicada. Mayor interés. O sea, el avance se da o no se da, depende de los intereses particulares que tenga cada reforma. Cada reforma. Sí. Cada sector. Es que hay un problema muy complejo.
en estas reformas, en esos proyectos, hay algunos congresistas negociando qué hay para mí. La mermelada. O sea, porque en el Congreso, hay que decirlo así ampliamente, en el Congreso es muy poco lo que se defiende para el pueblo. Allá se defienden más intereses particulares, empresariales, económicos, que lo que le conviene al pueblo. Entonces hay congresistas pensando qué hay para mí. Congresistas defendiendo a las EPS porque tienen vínculos con esas empresas. O les financiaron su campaña. O le financiaron su campaña. Hay otro tema que es político, ¿cierto? La oposición hace oposición, convenga o no convenga, pero el asunto es hacer oposición. En ese contexto y en esa situación están las reformas. Y como estamos en un gobierno que va a tener oposición, de todos modos, o sea, resistencia más que oposición, resistencia de mucha población, de los grandes conglomerados económicos de este país, incluyendo los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación, ¿de quiénes son? De los grandes empresarios de este país. Y los grandes empresarios están con una piedra en el zapato porque tenemos en esos momentos un presidente de izquierda. O sea, la situación política de Colombia está hecha Pero un desastre. ahí, Fermín, yo pues tengo que comentarle que independiente de que el presidente sea de izquierda o de derecha, Eso teóricamente lo ideologizaron, pero sí. Teóricamente la izquierda o la derecha deberían estar pensando en generar empleo, deberían estar generando en cualquier contexto. Entonces, en este momento la realidad es que precisamente la preocupación de muchos empresarios, y uno lo ve en la calle todos los días, de los pequeños, de los medianos e incluso me imagino de la misma manera de los grandes, es que con estas reformas en alguna medida se va a reducir ese proceso de empleabilidad. Eso es un cuento. O sea, eso tiene más de cuento. Pues dicen que van a salir, por ejemplo, los vigilantes, que saldrían 400 vigilantes. Entonces yo me pregunto, 400.000 vigilantes. Entonces la pregunta que se hace uno brutalmente para entender las cosas, dice, bueno, 400.000 vigilantes, ¿con quién van a reemplazar a las empresas que tienen contratadas? 1, 2. No, es que la empresa mía, como me incrementaron entonces la vigilancia, no voy a tener vigilancia, cuando la inseguridad de este país da para que... Pero mire que hace poco estuve yo reunido con un... Pero mire, mí. le cuento, hace poco estuve reunido con un empresario de vigilancia y me estaba hablando exactamente de lo que usted plantea. Y me mostró en su escritorio, las cotizaciones de vigilancia electrónica que tenía allá. Porque la única que le queda, ellos están planeando ya y contando con el hecho de que eso va a ocurrir, me dijo, Mauricio, la única que me queda en este momento es trasladarme a la vigilancia electrónica y ofrecerle a la gente vigilancia electrónica. Porque la realidad, no solo en el sector de vigilancia, hablemos de los 104.000 empleos que se pierden con la reforma a la salud, que son reales. O sea, son reales. Inmediatamente pase, no se van a necesitar facturadores, auditores, revisores de cuentas en la CPS, las personas que están en los registros. Obvio que las entidades que vayan a llegar van a contratar a algunas de esas personas, eso es lógico, pero recuerde usted que muchos de esos puestos van a pasar a ser estatales y el rigor de contratación del Estado no es el mismo de la empresa privada. Las condiciones por medio de las cuales se llenan los espacios en el sector público no son las mismas condiciones en las que se llenan en la empresa privada. Infortunadamente no contamos con un esquema que le dé confianza de que lo público va a generar eficacia. Eso es una realidad y no podemos ser ciegos. Y les decía yo, cuando le preguntan a uno cómo va a quedar la operatividad del nuevo sistema de salud, ahí es donde aparece la incertidumbre de cómo vamos a enfrentar todos los retos que se presentan pasando de un sistema mixto como el que tenemos, en el que participan empresas públicas y privadas, a un sistema exclusivamente estatal, donde la garantía del derecho a la salud lo va a brindar el Estado primero con la desconfianza de que el Estado no ha sido garante en muchos de los procesos de servicios que presta. Segundo, con el rigor de la politiquería que siempre va a caer donde hay como las abejas sobre la miel, ¿cierto? Es una situación donde son 52 billones que se van a empezar a manejar por el sector público, que en el momento lo está manejando la empresa privada. No, sin decir que no exista corrupción y mal manejo en la privada, porque puede existir. No, o sea, que puede existir, es un asunto real, es un asunto real. Es un asunto real. O sea, no podemos tapar el sol con los dedos. Pero en este sentido de la operatividad, que es lo que realmente a uno lo mantiene como en vilo de saber qué va a pasar, cómo va a funcionar
qué es lo que va a ocurrir en una transición tan corta y sin un plan estratégico real para algo que todavía no existe. Ese es el enfoque que yo pienso que nosotros tenemos que empezar a analizar y por el cual la sugerencia que hicieron ayer en esta carta que radicaron al presidente los expertos economistas y en sector salud, entre ellos el exministro Alejandro Gaviria, que fue ministro de este gobierno de Educación y fue ministro de Salud de 2 gobiernos previos. Sí, ese ministro que tiene experticia absoluta en esto, sugiere que se congele, no para que se retire ni para que no haya reforma, sugiere que haya un avance en una mesa técnica y que esa mesa técnica permita evaluar la realidad, nos permita saber cuál es la realidad de lo que va a pasar en este sector. Y sacarlo de las campañas políticas. El próximo viernes estará aquí con nosotros nuevamente el doctor Mauricio Noreño Ospina a las 7:30 de la mañana para hablar de salud. Yo aprovecho para corregir ahora que estamos hablando de la subida de los servidores públicos. Yo dije que no estaba de acuerdo, pero en realidad no estoy de acuerdo, es presidente y vicepresidente. Hay muchos servidores públicos que están ganando muy poquito y que en realidad ese aumento viene muy bien en el momento. Claro que sí. Ahorita yo estaba escuchando cuando venía para acá que están hablando justamente del incremento. Por eso quiero aclarar eso y hacer esa corrección. Me sonó eso como envidia, como que no periodista, sino como que quiere ser funcionario público. No, por eso hay que aclararlo, sí. No, pero no sería negativo que a todo el mundo le aumentaran el salario en la misma proporción. La gente tiene derecho a ganar. Me refería, aunque tenga el presidente un sueldo congelado, ¿cómo discutir, por ejemplo, un sueldo de pero de 47 millones de pesos, luego haberse gastado 15.000 por un ladito, más lo que reportó la campaña? Es que es un tema complejo también, hombre, se lo merecen. Sí, además, el trabajo del presidente, además déjeme decirle, en Colombia tenemos ejecutivos en el sector privado que ganan 150, 200 millones de pesos. El gerente del Banco de la República, mire cuánto gana. Claro, ¿no? Y los nadie tiene la responsabilidad que tiene un presidente de la República. Bueno, imagínese yo hago mi corrección por imagínese el pobre Petro lidiando nomás con Benedetti, con eso tiene. Con eso nomás tiene. Por eso me fui atrás. Hago la corrección para los servidores públicos. Laura Sarabia, bien por el aumento. De todas suertes, mire, yo les digo, el escenario que a uno le angustia es que muchas veces, y lo que mucha gente critica es que llegar, pues primero, las personas muchas veces no saben lo complejo que es uno llegar a quedar en un cargo público. Yo que ya fui elegido en algún momento como concejal, Germán que ha sido alcalde, representante de la Cámara, senador, sabe lo complejo que es uno llegar a hacerse elegir y la responsabilidad que cada firma que usted pone en un papel tiene un pie en la cárcel y otro pie en la libertad. Y lo que usted se gasta en una campaña, y es que un senador, por ejemplo, tiene que viajar por todo el país a preservar, a cultivar sus votos, y eso no se lo regala el Estado. Eso tiene que sacarlo del sueldito. Pero ahí aparece el contraste. Del sueldito, entre comillas. Pero ahí aparece el contraste de lo que se ganan algunos profesionales, y cito el ejemplo de mi gremio, de lo que se gana un médico en el sector público, de lo que se gana una enfermera en el sector público, porque los médicos tenemos que estudiar 7 años, exacto. Y lo decíamos hace algunas semanas que hablábamos del Día de la Enfermera, hablábamos de los profesionales de la salud, gastándose 10, en este momento la universidad privada más barata está a 18 millones el semestre. Imagínese. Y haga la cuenta usted sus 13 semestres a 18 millones. Y sale usted a trabajar. Los trabajadores de la salud son mal pagos. A ganarse 3 millones 200, 3 millones 500. Sí, no. Eso, y vaya a trabajar con el Estado. Y son 10 meses de trabajo porque el resto se la pasa a usted en presentación de cuentas, en presentación de documentación. Una enfermera en la universidad privada está gastándose 5 millones de pesos, 6 millones para pagar el semestre. Eso es mucha plata. Y sale a ganarse 2 millones y medio de pesos. Por eso las correcciones son para hacerlas, doctor Noreña, y por eso las acabo de hacer. Por supuesto, y muy oportuna. Muy oportuna, y muy bueno tocar ese tema para que sepan pues que eso tiene... No, es que las cosas hay que decirlas como son. Y no es que Álvaro está cuadriculado, sino que es que le toca. Es que eso es cierto. Todos los días realizamos verificación de parámetros tanto al